Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje que cambiará completamente la forma en que lidiamos con los problemas de la vida. Vamos a explorar una de las historias más impactantes y profundas del Antiguo Testamento, la historia de Job. Esta es una historia de sufrimiento, de fe y sobre todo, de resiliencia. ¿Qué nos enseña realmente Job sobre la vida, el sufrimiento y la verdadera fe? Acompáñenme mientras desvelamos juntos el secreto poderoso de Job, un secreto que todo el mundo, creyente o no, debería conocer. Al final de este video, prometo que verás los desafíos de tu vida con otros ojos. ¿Estás listo para este viaje de transformación? ¡Vamos allá! Job era un hombre justo, próspero y devoto. Tenía una vida llena de bendiciones, tierras fértiles, ganado, riqueza y una hermosa familia. Era un hombre íntegro y temeroso de Dios, alguien que evitaba el mal y que era admirado por todos a su alrededor. Si hoy estuviera entre nosotros, podríamos decir que Job lo tenía todo: éxito financiero, una familia amorosa y una vida equilibrada. Sus riquezas eran realmente impresionantes. Poseía 7,000 ovejas que proporcionaban lana, carne y leche, 3,000 camellos, fundamentales para el transporte y el comercio en esa época, 500 yuntas de bueyes, esenciales para el arado y las labores agrícolas, y 500 asnas, cuyas crías eran muy valoradas. Además, Job contaba con numerosos sirvientes, lo que significaba que tenía una gran responsabilidad y un poder considerable. En términos actuales, Job sería como un millonario con inversiones sólidas, grandes activos en propiedades, una familia feliz y una reputación impecable. Su riqueza no solo se medía en términos de posesiones materiales, sino también en el impacto positivo que tenía en la vida de quienes lo rodeaban. Job no solo era rico y devoto, sino que también era un hombre preocupado por el bienestar espiritual de su familia. Después de cada festín que realizaban sus hijos, Job ofrecía sacrificios a Dios diciendo: «Tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones». Este acto muestra la profundidad de su devoción y su compromiso no solo con el bienestar material, sino también con la pureza espiritual de su familia. Podemos ver en Job a un padre dedicado, preocupado por sus hijos y dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerlos, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Pero la vida perfecta de Job estaba a punto de cambiar drásticamente. Imagínate tener todo lo que has soñado: éxito, amor, salud, una vida sin preocupaciones y rodeada de prosperidad, y que de un momento a otro todo eso desaparezca, como si se lo llevara el viento. Esto es precisamente lo que le pasó a Job. De repente, todo lo que había construido con esfuerzo, amor y dedicación se desmoronó ante sus ojos, sin previo aviso, sin razón aparente. Primero, la devastadora noticia de la pérdida de su fortuna, sus rebaños robados, sus camellos y bueyes arrebatados, y sus sirvientes asesinados sin piedad. Pero lo más doloroso aún estaba por venir. Un mensajero llegó jadeando para decirle que un viento impetuoso había derrumbado la casa donde sus hijos estaban celebrando y que todos habían muerto. El dolor se acumulaba en su pecho, como si cada golpe fuera más fuerte y más insoportable que el anterior. Y luego, como si todo eso no fuera suficiente, también perdió su salud, quedando cubierto de llagas y sin fuerzas. Imagínate ese dolor, imagina recibir noticia tras noticia, cada una más devastadora que la anterior, sin tiempo para procesar, sin tiempo para llorar. La pregunta era inevitable: ¿por qué a él? ¿Por qué a alguien que había sido tan recto y devoto? La vida perfecta de Job se transformó en un abismo de sufrimiento y desesperación, un abismo en el que cualquiera de nosotros podría perder toda esperanza. El relato nos lleva a una escena celestial donde los hijos de Dios se presentan ante el Señor, y entre ellos aparece Satanás. Dios le pregunta a Satanás si ha considerado a su siervo Job, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás, con cinismo, responde que la devoción de Job es solo el resultado de las bendiciones que ha recibido. Insinúa que si se le quitara todo, Job seguramente maldeciría a Dios en su cara. Dios, confiando plenamente en la fidelidad de Job, permite que Satanás toque todo lo que Job tiene, pero no su vida. Y así, en un solo día, Job recibe una serie de noticias devastadoras. Sus rebaños han sido robados, sus sirvientes asesinados y sus hijos, su mayor tesoro, han muerto al derrumbarse la casa en la que estaban reunidos por culpa de un viento fuerte.
Todo lo que Job tenía fue destruido en un abrir y cerrar de ojos. Imagina ese dolor, imagina recibir noticia tras noticia sin tiempo para reaccionar, sin espacio para asimilarlo. Cada palabra del mensajero era un golpe directo al corazón. Primero sus riquezas, luego sus sirvientes y finalmente lo más preciado, sus hijos. Imagina la angustia de saber que las personas que amas, que has cuidado y protegido, ya no están, que la alegría y las risas de tus hijos han sido reemplazadas por el vacío absoluto. El pecho de Job se llenaba de una pesadez insoportable, el tipo de tristeza que parece robar el aire mismo, dejándolo sin aliento. La sensación de impotencia era como estar atrapado en una pesadilla de la cual no puedes despertar. El eco de esas noticias parecía retumbar en su mente una y otra vez, como si se negara a aceptar la realidad. El suelo bajo sus pies se desmoronaba. Las imágenes de sus hijos, sus sonrisas, sus voces, lo perseguían. Pero incluso en medio de este sufrimiento, cuando cualquiera habría perdido la fe, Job hace lo impensable. En lugar de maldecir a Dios, Job se arrodilla, rasga sus vestiduras en señal de duelo y dice: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor lo dio, y el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Parece una locura, ¿verdad? Imagina el nivel de fortaleza y convicción necesarias para pronunciar esas palabras cuando el dolor te destroza por dentro. Job no solo perdió todo lo que tenía, perdió su mundo, su futuro, y aún así se aferró a su fe. Aquí es donde la historia de Job comienza a revelarnos un poderoso secreto sobre la verdadera fe, la capacidad de aceptar lo que no podemos cambiar, de confiar en que hay un propósito mayor y de mantenernos firmes en nuestra convicción, incluso cuando la vida parece quitarnos todo. La capacidad de seguir creyendo en medio de la más absoluta oscuridad, cuando el mundo se ha vuelto un lugar frío y desolado, y aún así se aferró a su fe. Aquí es donde la historia de Job comienza a revelarnos un poderoso secreto sobre la verdadera fe, la capacidad de aceptar lo que no podemos cambiar, de confiar en que hay un propósito mayor y de mantenernos firmes en nuestra convicción, incluso cuando la vida parece quitarnos todo. La capacidad de seguir creyendo en medio de la más absoluta oscuridad, cuando el mundo se ha vuelto un lugar frío y desolado. A pesar de la reacción fiel de Job, Satanás no se da por vencido y pide a Dios otra oportunidad para probar la integridad de Job. Esta vez, Satanás sugiere que la verdadera prueba está en la salud de Job. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Dios, confiando nuevamente en Job, permite que Satanás lo aflige, pero le prohíbe quitarle la vida. Y así, Job es atacado con llagas dolorosas desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Su cuerpo entero se convierte en un cúmulo de heridas abiertas, supurantes y ardientes. Se encuentra sentado en cenizas, un símbolo de luto y desolación, rascándose con un pedazo de cerámica para aliviar el insoportable dolor. Cada movimiento que hace le causa agonía, y la cerámica apenas le da un mínimo de alivio, mientras que el ardor de las llagas lo consume. La imagen es desgarradora, un hombre que ha perdido todo lo que amaba, su riqueza, sus hijos y ahora incluso su propia salud. La picazón intensa y el dolor que no cesa lo empujan a un estado de desesperación física y emocional, donde cada segundo es un recordatorio constante de su sufrimiento. Job se encuentra aislado, despojado de toda dignidad, cubierto de llagas, sentado en la suciedad. La soledad lo rodea, ya no es el hombre respetado y admirado que una vez fue. Y como si fuera poco, en este momento tan oscuro, su esposa, incapaz de soportar más el sufrimiento que ambos estaban enfrentando, le dice: «¿Todavía mantienes tu integridad?». Maldice a Dios y muere. Sus palabras, lejos de ser un consuelo, lo golpean como un mazazo. Ella representa la desesperanza, la voz que refleja lo que cualquiera en su situación podría pensar, que no tiene sentido seguir luchando. Pero, incluso frente a este aliento de resignación, Job responde con una sabiduría impresionante y una fe inquebrantable. ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? A pesar de su sufrimiento, a pesar del dolor que retuerce su cuerpo y la tristeza que oprime su alma, Job se niega a pecar contra Dios con sus palabras. Mantiene su integridad mientras se enfrenta a la prueba más dura imaginable. En ese momento, su dolor no es solo físico, es también un profundo vacío emocional, una mezcla de desolación y dudas. Su mente debe estar llena de preguntas sin respuesta, de la angustia de no saber por qué su vida se ha convertido en una sucesión de desgracias.
y sin embargo, su corazón permanece firme. La fuerza de Job en este momento es sobrehumana, un testamento de lo que significa tener una fe que va más allá de las circunstancias visibles. Él sigue creyendo, aun cuando todo lo que lo rodea parece desmoronarse en oscuridad y desesperanza. Y aquí hay una lección crucial para todos nosotros. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos completamente derrotados, cuando parece que no hay una salida visible, pero es precisamente en esos momentos cuando podemos decidir si dejamos que el dolor nos consuma o si nos aferramos a la fe y la esperanza. Job eligió la fe, y eso lo cambió todo. En medio de su agonía, 3 amigos de Job llegan para consolarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio se sientan en silencio con Job durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Este silencio inicial es significativo, ya que a veces la mejor forma de acompañar a alguien en su dolor es simplemente estar presente, sin tratar de ofrecer respuestas inmediatas. Y es que, cuando el sufrimiento es tan grande, lo único que puede aliviarlo un poco es el apoyo sincero, el estar ahí sin condiciones. Sin embargo, cuando comienzan a hablar, cada uno de ellos ofrece una perspectiva que refleja una comprensión limitada de la justicia divina, pero también intentan ayudar a su amigo desde lo que ellos creen que es la verdad. Elifaz, el primero en hablar, sugiere que el sufrimiento de Job es un castigo por algún pecado oculto. Él se basa en su experiencia y en una visión tradicional de la justicia divina, buscando que Job reflexione sobre sus posibles errores. Bildad, por su parte, insiste en que Dios no pervierte la justicia y que, si Job sufre, debe haber una razón justa. Su enfoque es firme, pero también viene de un lugar de genuina preocupación por el alma de Job, creyendo que si Job se arrepiente, todo volverá a la normalidad. Zofar, el más severo de los 3, llega a sugerir que Job merece incluso más castigo del que ha recibido. Su tono es duro y directo, ya que cree que solo a través de una confrontación sin filtros, Job podrá entender la gravedad de su situación y enderezar su vida. Según ellos, el sufrimiento de Job solo puede explicarse como el resultado de su pecado. Aunque sus palabras a veces parecen crueles, cada uno de ellos está intentando, a su manera, ofrecer una solución para el dolor de Job, ayudándolo a encontrar sentido en medio de su tragedia. Pero Job sabe que no ha hecho nada para merecer tal sufrimiento. Su respuesta es un lamento profundo, una expresión de dolor y frustración. Él defiende su inocencia y, al mismo tiempo, se atreve a cuestionar a Dios, deseando entender por qué está ocurriendo todo esto. Job no tiene miedo de expresar su angustia, de gritar su desesperación y de preguntarse dónde está la justicia divina. Este es un momento clave en la historia, porque Job nos muestra que tener fe no significa aceptar todo sin cuestionar. Tener una verdadera relación con Dios, o con cualquier aspecto de nuestra espiritualidad, implica también el coraje de preguntar, de expresar nuestro dolor y de buscar respuestas. Cuando los 3 amigos de Job ya no tienen nada más que decir, un joven llamado Eliú interviene. Eliú era hijo de Baraquel, el Busita, de la familia de Ram. A diferencia de los otros 3 amigos, Eliú es más joven, y por respeto a su edad, había permanecido en silencio hasta ahora, escuchando con atención cada palabra. Eliú ha estado escuchando en silencio, pero ahora siente la necesidad de ofrecer una nueva perspectiva. Eliú argumenta que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino que puede ser una manera en la que Dios nos habla, nos disciplina y nos guía hacia una mayor comprensión de su voluntad. Eliú destaca que Dios es justo y que, aunque no siempre comprendamos sus caminos, debemos confiar en que hay un propósito mayor detrás de todo lo que sucede. Además, Eliú se muestra como alguien que tiene un profundo respeto por la justicia divina y desea corregir tanto a Job como a sus amigos, ofreciendo una visión más equilibrada. No acusa directamente a Job de pecado, sino que trata de mostrarle que, a través del sufrimiento, puede encontrar un propósito y una oportunidad para acercarse más a Dios. Eliú es, en cierto modo, la voz de una sabiduría fresca y renovada, la perspectiva de una nueva generación que busca el entendimiento más allá de las creencias tradicionales, enfocándose en la relación personal con Dios y en el crecimiento espiritual que puede venir a través de las pruebas. A diferencia de los otros amigos, Eliú no acusa a Job de pecados ocultos. En cambio, lo insta a ver el sufrimiento como una oportunidad para acercarse más a Dios y entender mejor su grandeza. Eliú nos recuerda que a veces, en medio del dolor, podemos encontrar una voz que nos llama a crecer,
y a cambiar nuestra perspectiva. Y esta es una verdad poderosa. En lugar de ver el sufrimiento como una maldición, podemos verlo como una oportunidad, un momento para reflexionar, para hacer un balance de nuestras vidas y para buscar una conexión más profunda con lo divino. Y entonces, finalmente, ocurre algo extraordinario. Dios mismo habla desde una tormenta. Imagina esa escena. Job, desesperado, preguntándose por qué, y de repente, el poder del universo se manifiesta. Pero, en lugar de dar respuestas directas a las preguntas de Job, Dios desafía a Job a considerar la grandeza de la creación. Le pregunta dónde estaba cuando él fundó la tierra, quién estableció sus límites, si puede ordenar a las estrellas o controlar los mares. Dios presenta la vastedad del universo y la complejidad de la vida como una forma de mostrarle a Job que hay mucho más allá de lo que la mente humana puede comprender. Dios menciona criaturas asombrosas como el Behemoth y el Leviatán, seres poderosos que simbolizan fuerzas fuera del control humano. El Behemoth es descrito como una bestia enorme y formidable, que se alimenta de la hierba como el ganado, con músculos y huesos tan fuertes como el bronce. Se considera un símbolo de la fuerza y estabilidad de la creación, una criatura inamovible que representa la grandeza de lo creado por Dios y el poder que el ser humano nunca podría domesticar. Por otro lado, el Leviatán es presentado como una criatura marina formidable, un monstruo que escupe fuego y cuyo poder es tan inmenso que ningún ser humano puede domarlo. El Leviatán simboliza el caos y las fuerzas indomables del océano, mostrando que existen aspectos del mundo que escapan al control y al entendimiento humano. A través de estas preguntas y descripciones, Dios no está humillando a Job, sino que está extendiendo una invitación a mirar más allá de su sufrimiento inmediato y confiar en una sabiduría superior, en un plan más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Con cada palabra, Dios está mostrando la inmensidad de su poder y la profundidad de su propósito, sugiriendo que hay un orden y una razón, incluso en lo que a simple vista parece caos y sufrimiento injustificado. Dios está demostrando que su visión sobre el universo, la vida y cada detalle va mucho más allá de lo que nuestra mente limitada puede comprender. El mensaje para Job y para todos nosotros es claro. Aun cuando enfrentamos lo inexplicable y lo doloroso, hay un propósito mayor operando, un plan divino que no siempre somos capaces de ver. En nuestras vidas, muchas veces nos encontramos atrapados en situaciones que parecen sin salida, eventos que desafían nuestra comprensión y nos parecen terriblemente injustos. Es precisamente aquí, en esos momentos de mayor oscuridad, donde podemos aplicar esta lección. Confiar en que hay un propósito mayor, una visión que trasciende lo que podemos comprender, y encontrar consuelo en esa certeza, aunque no siempre podamos verla claramente. Tras escuchar a Dios, Job se da cuenta de su pequeñez y de la inmensidad de los designios divinos. Reconoce que había hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para él. Job se humilla y se arrepiente, no por haber pecado, sino por haber cuestionado los misterios de Dios desde una perspectiva limitada. Y es entonces cuando ocurre algo increíble. Dios no solo restaura lo que Job había perdido, sino que le da el doble de lo que tenía antes. Job recibe nuevas riquezas, más hijos y una vida larga y plena. Pero lo más importante no es la restauración material, sino la transformación interna que experimenta Job. Su fe ya no se basa en lo que tiene o en lo que puede ver, sino en una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios y en una relación más íntima y directa con Él. Dios también reprende a los amigos de Job por no haber hablado con la verdad y les ordena ofrecer sacrificios para expiar sus palabras equivocadas. Job, en un acto de compasión y perdón, ora por sus amigos y Dios acepta su intercesión. Esta es otra lección valiosa. Incluso cuando enfrentamos adversidad, debemos mantener el amor y la empatía hacia los demás, incluso hacia aquellos que nos han herido o que no nos han comprendido. El perdón es parte fundamental del proceso de sanación y de crecimiento espiritual. El secreto de Job es poderoso. La verdadera fe no consiste en estar libre de dolor, sino en confiar en Dios incluso cuando las cosas se ponen oscuras. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento no siempre es un castigo, a veces es una oportunidad para crecer espiritualmente, para tener una experiencia más íntima con lo divino, más allá del conocimiento teórico. La historia de Job es un recordatorio de que la verdadera fuerza no viene de evitar el dolor, sino de aprender a vivir con él, de aprender a confiar, incluso cuando parece que no hay razones para hacerlo.
Aquí algunas lecciones que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Aceptar el sufrimiento como parte de nuestro crecimiento. No siempre estamos siendo castigados. A veces, las dificultades están allí para hacernos más fuertes y más sabios. El sufrimiento puede ser un catalizador para el cambio y el crecimiento personal. ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos difíciles que luego, al mirar atrás, nos damos cuenta de que fueron los que más nos hicieron crecer? La vida de Job nos enseña que esos momentos son precisamente los que nos transforman. Buscar una experiencia personal con Dios. No se trata solo de leer o escuchar sobre Dios, sino de sentir su presencia en nuestro día a día, en nuestras alegrías y también en nuestros momentos más oscuros. Pasar de un conocimiento teórico de Dios a una experiencia viva es fundamental para tener una fe sólida. Job pasó de conocer a Dios de oídas a verlo cara a cara, y esa transformación es lo que verdaderamente lo liberó. Nosotros también podemos buscar esa experiencia personal, esa conexión directa que va más allá de las palabras. Reconocer la grandeza de Dios, aceptar que hay cosas que simplemente no podemos comprender y, en lugar de resistirnos, aprender a confiar. Como Dios le mostró a Job, el universo está lleno de misterios que no podemos controlar ni entender. Nuestra mente humana tiene límites y la verdadera sabiduría está en reconocer esos límites y confiar en el plan divino. A veces las respuestas que buscamos no están en lo que podemos ver, sino en la capacidad de aceptar lo desconocido con fe. Priorizar la transformación interna. El crecimiento espiritual y la búsqueda de una conexión más profunda con Dios deberían ser nuestras mayores metas. Job fue restaurado materialmente, pero la verdadera victoria fue su transformación interna. Su relación con Dios se fortaleció, y esto es algo que no depende de las circunstancias externas. Las pruebas y tribulaciones de la vida son oportunidades para crecer por dentro, para ser mejores personas, más compasivas, más sabias, más fuertes. Perseverar en la fe. Aun cuando todo parece estar en nuestra contra, debemos buscar a Dios, aferrarnos a Él y confiar en su carácter. La perseverancia no es una resignación pasiva, sino una búsqueda activa de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Job nunca dejó de clamar, nunca dejó de buscar respuestas. Esta perseverancia es un ejemplo para todos nosotros. Cuando todo parece perdido, cuando estamos en la oscuridad más profunda, la perseverancia en la fe puede ser la luz que necesitamos. Aprender a perdonar y a interceder por otros. Job, a pesar de todo lo que sufrió y de las acusaciones de sus amigos, fue capaz de orar por ellos. El perdón y la compasión son esenciales para vivir una vida de fe verdadera. No podemos permitir que el dolor y el sufrimiento nos llenen de amargura. En cambio, debemos buscar la paz y la reconciliación. El acto de Job al orar por sus amigos demuestra que, incluso cuando hemos sido heridos, podemos encontrar la fuerza para perdonar y seguir adelante. Esa es la verdadera grandeza. La historia de Job nos recuerda que Dios está presente incluso en nuestras peores tormentas. El secreto de Job no es una fórmula mágica para evitar el dolor, sino una manera de afrontar la vida con valor, sabiendo que no estamos solos. La fe verdadera no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de confiar en Dios incluso cuando no entendemos lo que está ocurriendo. No importa cuán difíciles sean los desafíos que enfrentas, siempre hay esperanza si decides mantenerte firme en la fe, si decides confiar en un propósito mayor. Si te gustó este video y encontraste alguna inspiración en la historia de Job, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenidos sobre cómo aplicar las enseñanzas de la Biblia a nuestra vida diaria. Deja en los comentarios qué parte de la historia de Job resonó más contigo. ¿Has pasado por pruebas similares que hayan cambiado tu forma de ver la vida? Comparte tu historia y seamos una comunidad que se apoya y crece junta. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Recuerda, la fe es nuestra mayor fortaleza, incluso en los momentos más oscuros.